¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Estamos llegando ya a la mitad de esta semana, que de hecho es breve, es corta por el tema de las festividades de KQP también, que ya en realidad se ha iniciado todo el proceso de peregrinación que vamos a acompañar también a través de Unicanal, por supuesto. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Toto, ¿cómo va? Bien, ¿no, Mayo? Súper bien. Tranquilo. Señora, señor, ¿cómo está? Bien. Si no nos saludamos antes del programa, eso Sí, pero marca bien. tendencia. Pero venimos la bien igual. tendencia en este Venimos lugar. bien igual, ¿eh? Claro, venimos. Sí, ¿verdad? Sí, ¿qué me pidió Elías? Perdón? La hora. La hora. ¿Querés que le salude en vivo? Y si le acabo de ok. saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ha pedido Elías. Hola, ¿qué Ha tal? pedido ¿Cómo te va? Elías. Gracias, Acabamos de Elías. saludar otra vez. Gracias, Elías, por ver el programa. Todo muy bien, sí. Está viendo por internet, entonces ¿Y tiene un qué? par de segundos de retraso. Tiene un delay, sí. Claro, sí. Sí, todo impresionante, sí. Está preparando ahí su trapito para esta noche. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto, un saludo a toda la audiencia, también al querido Elías. Bueno, ¿todo bien? Sí, Te sí, noto súper medio bien. Sí, hoy estoy mini. bajo perfil. Sí. Que- Está un poco más baja la silla, pero me es cómoda. Esa es la silla que usa Clary los domingos para estar a la altura de Jorge. Sí. De ¿Cómo, Jorge. De ¿Cómo Jorge. estás, Un Pedro? abrazo, Jorge. O es la de Jorge. ¿Qué tal? Todo Toto, muy ¿cómo bien. te va? Bien, bien. Saludo también a Elías. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo te va? Sí, también. El lunes le quiero Dicho ver. sea de nomás. paso. Y a José París también, que está del otro lado. Claro que sí. Del otro lado, literalmente del otro lado, pero de la cámara mirando el programa. Así que un saludo para él y para toda la audiencia. Bueno, Felipe, ¿cuántos años tenemos? 40. Ya pasaste. Sí, Mariana, ¿qué vas? Menos. Menos que Felipe. pero menos no, nada. Bueno, por ahí nomás, eso no se cuenta, Toto. Pero está antes de los 40. Sí, antes de los 40. ¿Antes de los todavía. 35 o...? Sí, sí, sí. Bueno, entonces voto joven, Rayando. voto de una persona adulta y voto de la tercera edad. Es todo lo que vamos a presentar hoy, por Ya ni me supuesto, en preguntó la edad. Muy el bien, me programa, parece ¿verdad? perfecto. Ya no, ni te pregunté, Pedro, bien, porque a está esta bien. altura ya se miden las experiencias y el camino recorrido más que, Siempre ¿verdad? decimos, claro. Bueno, pero hoy vamos a hablar de voto joven. Kilómetros de moto. Kilómetros de moto, sí señores, motos importadas, después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar Interesante el del número, voto Toto. joven y de algunos números que resultan bastante interesantes. Desde hace un par de años se habla no solamente del bono demográfico, sino de la incidencia directa de ese número que indica que tenemos eventualmente, o vamos a tener algún momento más jóvenes en etapa de decisión que personas adultas incluso, y después con el tiempo obviamente eso se va a revertir por una Comportamiento cuestión electoral. cronológica, ¿verdad? Pero hay un comportamiento electoral que va a ir creciendo. De la juventud. Hoy, según algunos números, llegan casi a 700.000 los electores jóvenes que van a participar en estas elecciones, así que vamos a tratar de debatirlo hoy. ¿Te parece, Felipe? Adelante. ¿Estás listo? Sí. Mariana, Están bien. Pedro. 1.350.000 jóvenes hasta 29 años. de Hasta 29 años. Una franja De los etaria. 4 millones habilitados, sí. bueno, entonces un número bastante, Muy alto, bastante sí. importante. Casi 700.000 ingresaron Uno ahora. de los puntos Sí. siempre de Este debate es si último- esa Sí. gente realmente se va a votar. Que es siempre lo que se debate en campaña. A ver, habilitados Habilitados. Claro. y vamos a ver si es que votar. El Esa es la- 40% del total, o sea, Claro, en un este muy momento. buen número. con eso vos podés dar vuelta. Para estas elecciones estamos hablando de casi 4.200.000 paraguayos que pueden votar en estas elecciones que están habilitados y eventualmente la participación promedio en los últimos años ha rondado casi el 60% si tomamos En total, las ¿no? últimas elecciones en total. Pero en este segmento en especial es muy baja. Es muy bajo, sí, y es lo que vamos a hablar. Está Mali Cáceres con nosotros, ministra de la Juventud. Ministra, ¿cómo ¿Qué está? tal, Toto? ¿Cómo estás? Un placer. Felipe, Mariana, Pedro, realmente una alegría estar aquí con ustedes, acá también con los compañeros. De hecho, impulsaron ustedes un proyecto a través de la Secretaría justamente teniendo en cuenta este periodo electoral y ver cómo incentivar a que ese número suba realmente en participación más que nada. Hablamos de casi un 50, dependiendo de la elección en particular que tomemos, Sí. pero si agarramos un promedio estamos hablando de entre el 50 y el 60% de participación global. Así ¿El número mismo. de la participación del voto joven hasta aquí es de cuánto? Realmente en las elecciones pasadas, más del 50% de los jóvenes no votaron. Ustedes estaban diciendo los números, para la elección del próximo año estamos hablando de 1.350.000 jóvenes que están habilitados para votar, que tienen entre 18 y 29 años. Y lo que realmente es sorprendente es que de 3 personas que están habilitadas para votar, una de esas personas tiene entre 18 y 29 años. O sea, realmente el voto juvenil más que nunca es fundamental. Nosotros como rectora de políticas públicas de juventud y como la institución del Estado encargada de promover la participación de los jóvenes, la toma de decisiones, para nosotros es fundamental iniciar esta campaña que hoy la lanzamos, se llama Votana KP, que más allá de impulsar el voto joven, estamos promoviendo que los jóvenes realmente sean protagonistas de ese país que queremos construir, que exijan, que critiquen, que debatan, que propongan, que realmente sean protagonistas.
De este número se tiene una estimación de cuántos jóvenes tienen alguna afiliación y efectivamente van a participar o pueden participar en las internas. Yo realmente desconozco esos números. El Tribunal Superior de Justicia Electoral maneja la perfección y nosotros como Secretaría sí vamos a estar también comunicando todos los números pertinentes a los jóvenes en cuanto al proceso electoral. Lo vamos a ir investigando también al transcurso del programa. Fernando Cruz está con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto compartir con la mesa, con los panelistas en este programa, con la audiencia que acompaña siempre el programa, en un tema relevante desde el punto de vista de la fuerza electoral que representa hoy el joven, pero también esa situación que es buena analizar desde los motivos que hacen que una de las franjas más grandes de electores no participe en las elecciones. Hay motivos detrás que es importante que también conversemos. ¿Qué analizan desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre este? Porque en realidad es un fenómeno, ¿verdad? Si uno toma en cuenta los últimos números, las últimas elecciones, presidentes de la República han llegado con un total similar a la cantidad de electores jóvenes de un país, pero evidentemente se han dividido las franjas de votantes, ¿verdad? Pero estamos hablando de si el 100% de los jóvenes votaran en una dirección, podrían poner un presidente, ¿verdad? Claro, bueno, Toto, yo te hago como una aclaración. Estamos trabajando en lo que se llama el Consejo Consultivo Adolescente y Joven del UNFPA y trabajamos fundamentalmente en lo que tiene que ver unas prioridades que son buenas de tener en cuenta para los futuros gobernantes, ¿verdad? Se construyó una línea de 25 prioridades que creemos que son las centrales, digamos. Creemos que hay más prioridades todavía que atender, ¿verdad? Y sobre eso nos hemos construido un análisis en relación a lo electoral, pero creemos que es fundamental que estas prioridades se inserten en el diálogo en este momento de campaña para que exista un vínculo más estable con los jóvenes, en especial aquellos que están vinculados a organizaciones, ya que en el Consejo tenemos representantes de varias organizaciones que observan que muchas de estas prioridades todavía están como ocultas. ¿Cuáles son algunas de estas 25? O sea, esto puede generar el nexo o el vínculo que termina o se traduce en el interés, ¿verdad? Te cuento que desde el Consejo de hecho queremos construir ese diálogo porque entendemos que puede ser un nexo que permita mayor interés del joven a involucrarse en este debate de elegir a quienes le va a representar, ¿verdad? Yo te voy a comentar que hay ejes, ¿verdad? Okay. Para no citarte los 25 y estamos hablando de protección, ¿verdad? Juvenil, estamos hablando de educación, de salud, de transporte, ¿verdad? Entre los ejes más importantes que se observa, y de estos subdividimos una serie de, por supuesto, líneas que fuimos conversando a lo largo de las reuniones del Consejo. Vamos a ir profundizando eso. Está Rodrigo Ramírez ¿A quiénes elegimos en la organización, Rodrigo? ¿Verdad? ¿Cómo estás? Así mismo, es todo un gusto estar acá en este programa y un saludo a toda la audiencia. A quienes elegimos es una iniciativa de la Fundación CIRT que responde a un problema bastante específico, que es que la gran mayoría de la población no vota con conciencia, no vota con información, sino vota por intuición, vota por tradición, que es, entonces no tiene un conocimiento acabado de cuáles son las propuestas o a qué le está dando su voto. Entonces, a quienes elegimos busca generar la mayor cantidad de información posible de los candidatos y transformarlo en un formato que sea entendible, que sea amigable para la población, y utilizando además las herramientas digitales para llegar a esa población joven que no está interesado muchas veces en la política. ¿Cómo hacer? A ver, porque acá empieza una encrucijada que nos incluye a los medios de comunicación también. ¿Cómo saber a quién elegir cuando, por ejemplo, en este periodo particular no está al menos en disputa o en debate el tema de los ejes de gobierno de cada candidato, sino hasta casi cuestiones personales? ¿Cómo hace para el joven que de hecho ya no tiene el interés del resto, porque la tradición ya está un poco más tamizada, digamos, para un adolescente, para alguien menor de 25 años, que ya no va a elegir por tradición directamente, ya no va a votar? ¿Pero cómo hace para acercarse a las propuestas de alguna forma? Yo veo que hay un desfasaje bastante entre los formatos tradicionales y de comunicación política tanto de las instituciones públicas y de los propios partidos políticos con respecto a dónde está la población juvenil. O sea, estamos hablando de hacer política tradicional en el siglo XXI, cuando tenemos toda una generación que es nativa digital, que vive en las redes sociales, que tiene un acceso a internet, y no somos capaces de llegar a donde están ellos. Para ponerte un ejemplo, tenemos un importante, cuando vemos la participación política de un concepto tradicional,
que es el acto de sufragar y de pertenencia a un grupo político, pero tenemos a la vez manifestaciones como Una No Te Calles o como el movimiento de jóvenes que tomaron varios colegios en estos últimos meses. Hay un interés de la juventud para discutir temas políticos de ámbitos públicos, pero las instituciones no son capaces de adaptarse a los formatos que ellos manejan. Yo creo que ese es el gran desafío, tanto de nosotros de la sociedad civil como de las instituciones públicas, de llegar a esa población. Vamos a plantear, Doctor, por supuesto, eso. Si me A ver. permitís, quiero dar nomás un dato porque consultábamos hace rato el tema del número y aquí me están escribiendo de la ANR. Y por lo menos en el padrón de la ANR hay 451.919 electores jóvenes de 18 a 30 años habilitados. Estamos hablando de un número Muy importante, interesante, ¿verdad? por supuesto, más que muchos partidos. Realmente, ayer mismo, Toto, le estabas diciendo o ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, Ayer. a un candidato, mira, vos estás encarando tu campaña de una manera tradicional cuando tu target está justamente en las redes sociales. Acá se siguen papelando las calles, poniendo carita cuando en realidad... El ejemplo claro que le daba sobre, Sí. ese punto, Pedro, era, yo te veo cuando voy a casa en un cartel, Cartel. que está ahí, pero te veo yo que tengo Claro. 30 años de alguna forma y me fijo en algunos detalles. Pero incluso hay marcas que están dejando de pautar en ese mismo cartel que yo acabo de ver, porque la gente lo primero que hace al parar el semáforo es mirar el teléfono. Entonces, ¿para qué pautar algo arriba si la mirada siempre va para abajo en un semáforo? Era uno de los puntos que yo le decía. Además insiste con esto de empapelar, ensuciar la pared cuando ya la gente está en otra, pero bueno, está bien. Ahora, el tema siguiente, Magali, yo creo que obviamente es un gran desafío de tu ministerio, digamos, Sí. o de tu secretaría, de hacer interesar al joven, porque bien escuchábamos a Rodrigo decir, hay gente que quiere participar, por ejemplo, Una No Te Calles, etcétera, hubo Sí. mucha participación, es como que la gente está motivada. Sin embargo, el discurso de los políticos, no. Parece que no le tienen confianza, no se sienten representados, y estoy hablando de la masa, esa masa de 1.350.000 que pueden definir cualquier cosa. Sí. Nosotros justamente, sí quiero compartirles, y nos llena orgullo decir esto, nosotros antes de cumplir el segundo mes de gestión, llegamos a los 17 departamentos, donde no solamente nos fuimos a entregar becas, apoyo económico a jóvenes escasos recursos, nos fuimos a escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Nos fuimos a compartir con jóvenes de distintos sectores, y esta iniciativa, la iniciativa de Botana KP, esta campaña que promueve el involucramiento de los jóvenes, justamente nace de las ganas de los jóvenes de involucrarse, de participar, que su voz realmente se haga escuchar. Nosotros en esta iniciativa no solamente estamos contemplando fuertemente una presencia en las plataformas, en las redes sociales, hoy por hoy el 84% de los jóvenes a nivel país están activando en las redes sociales, también esperamos volver en enero a hacer un recorrido por los 17 departamentos para validar un Plan Nacional de Juventud, una política pública integral que refleja la realidad de los jóvenes en materia de educación, de empleo, de salud, de participación, también temas de innovación. Este es un proceso que ya inició en el 2014, ahora queremos ir a validar ese plan y queremos que los candidatos en marzo firmen ese compromiso con los jóvenes, que firmen ese Plan Nacional de Juventud y también tener un debate donde los candidatos puedan expresar sus propuestas concretas en cuanto a las políticas públicas de juventud. Ustedes saben que Paraguay es el país más joven de la región y si nosotros no tenemos una hoja de ruta clara donde refleja la voz de los jóvenes, realmente creo que estamos fallando como país. Sí, para complementar el Plan Nacional de Desarrollo 2030 estaría este Plan Nacional de Juventud y yo creo que vamos a dejar una hoja de ruta bien clara para el próximo gobierno en cuanto se trata de las políticas públicas de juventud. Está planteado el tema y vamos a hacer la primera pausa del programa y vamos a continuar, por supuesto. Después voy con Felipe y con Mariana. Antes somos debate, somos noticia, somos deporte, somos tus compañeros de todos los días, porque tenemos la información para salir de casa. Al mediodía te acompañamos con todo el mundo del deporte y a la vuelta tenemos todo lo que pasó en el día, Pedro, porque somos... Debate. ¿Perdón? Somos uno para todos. Porque somos Radio 1, somos uno para todos. Ya tendría que ser somos uno ¿Ya para saliste, todos. Pedro, ahí no? Todavía Ya no. salí, sí. Primero salí. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of it all. Bueno, estamos volviendo. Le decía a los integrantes que también en nuestro panel invitado, ¿no? A los chicos del elenco estable del ballet de Sin Vuelta, que hay una cuestión muy rara, porque se habla del voto joven, es cierto, pero
en 2 elecciones o en 2 oportunidades que votaste ya dejaste de ser voto joven. Sí. ¿Verdad? Ya prácticamente en la tercera oportunidad Pasan que vos 10 decís, bueno, años soy ya, un ya. joven entusiasta que voy a ir a votar, en la tercera ya tu voto cambió. En realidad por montón de es más. circunstancias, ¿verdad? Si hablamos municipal y nacional es más. Sí, pero si hablamos en generales, digo, en elecciones pero presidenciales, el estamos acto de hablando votar y cada participar, que es lo que estamos cada debatiendo. 4 o 5, ¿verdad? Que es, no sé por qué hay una rara sensación que en las elecciones presidenciales es como es de mayor importancia o mayor peso. Es que de hecho es así. ¿Verdad? Se Cuando vota también distinto. uno debería tener cierto, a ver, cierta el gobierno sensación de local que debería ser cuando el es mi que- gobierno sí. local hay una cercanía y puedo ejercer una presión distinta, ¿verdad? Felipe, por No, favor. es que o sea, todo lo que estamos luego, para mí, y le voy a tener que jugar en contra de todo lo que hablaban invitados, panelistas, todo. ¿verdad? En realidad, hablamos de las redes sociales con el tema de instar a votar, cuando en realidad el voto no se cierra por las redes sociales. No, claro. Porque Bien, estamos diciendo acá, no sé qué, que el cartel, que tenemos que mirar el No, celular, no, sé estamos- qué cosa, pero estamos que hablando el de- afiche, señores, Pero estamos hablando de ninguna red, información me dejas hablar a mí, policial. Toto. Sí, pero Cuando yo yo te dije estoy hablar, porque era mi punto. me dejas hablar 3 Bueno, horas, pero 3 era mi horas, punto. déjame hablar. Pues yo no dije que se cerrara el voto por eso. No, yo te Estoy aclarando. Hubo candidatos que ganaron por o sea, redes ya- sociales. Manejar más todo el programa y sí que uno puede opinar en contrario. No, no. De hecho, yo tengo que manejar todo el programa, pero no estoy opinando en contrario, sino simplemente estoy aclarando un punto. Pero no del me que dejas ni estaba terminar opinando. una frase, amigo. Te estoy aclarando el punto antes de que cierre la frase. Qué intolerante que eso. Sí, Qué bárbaro. Tenés que dedicarte a otra cosa, amigo. Estamos en democracia, ¿te suena la palabra? sí, por eso sí, dejo que continúe. No, es que permitís. ¿Pero por qué te Lo que, sulfuras? no me sulfuro nada. Lo que pasa es que me estás diciendo vos, no tiene consistencia lo que decís. Te digo en serio, porque vos me decís lo del cartel, cuando él mira el celular me parece genial, pero una cosa no quita la otra. Ese no es mi punto. Y no dije que una cosa quita la otra. No, La lo que pasa es otra que estamos quita la encarando otra. mal, le decís. Nadie dijo eso. Vos dijiste eso. Estamos encarando mal, no le llegamos a los jóvenes, dijiste. No, no, yo no dije. Sí. Mariana está mirando reñada por no dije eso. No soy solamente Mariana yo. me puede mirar como... No sé, yo intentando comprender en realidad esta discusión a dónde va a llegar. No, Ya que- no, Simplemente quiero nada por aportar todo, mi no punto por- nomás no, si yo se puede. entiendo, por eso. Simplemente yo Claro, quería yo aclarar creo que no que se yo puede, no ya. dije que con el celular se cierran votos. Yo no dije eso en ningún momento. No, lo que pasa, no, dice, está diciendo, yo le quiero contar Aporté eso. uno de los puntos que Pedro aclaró. Simplemente eso. Geniales. Bueno, les cuento igual. Siguen hablando de las redes sociales, nadie va a votar porque les pasan un buen spot en Facebook. 100%. Les quiero contar. Acá te nos reemplazamos el tema de pasar la mano y esas cosas. Así que así nomás. Aunque no les 100%. guste a la gente lo tradicional, es así. 100%. Bueno, viceministra, Sí. ¿qué implica con el tema de votar en AKP? O sea, ¿a qué queremos llegar? Aparte de todo lo que ya me dijiste, algo nuevo, de tema de Sí. política, de participación, ¿qué más implica? No, y nosotros realmente nuestro enfoque en este momento es que los jóvenes se sientan protagonistas, que se empoderen de este proceso electoral. Como ya lo dije antes, somos el país más joven de la región y si hoy el país no le tiene a los jóvenes como titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes, realmente creo que no llegamos a mucho como país. Nosotros sí estamos planteando la campaña Votan AKP desde un punto de participación cívica, no solamente en lo que es promoviendo el involucramiento de los jóvenes a través de las redes sociales, si bien no es el único medio, es donde encontramos que hoy podemos llegar, multiplicar nuestro mensaje. También el irnos a los 17 departamentos a compartir con jóvenes de distintos sectores, escuchar cuáles son las propuestas y en marzo, cuando ya estén los candidatos oficiales, hacer el debate y escuchar las propuestas puntuales que tienen los distintos candidatos en materia de políticas públicas de juventud, ya lo que vamos a estar organizando como Secretaría Nacional de la Juventud en marco de esta campaña. Okay. Mariana. Creo que podría ser Fernando, pero y si no puedo cambiar, me dicen quién es el más indicado para responder esto. Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué no votan los jóvenes? No votan porque la apuesta no es interesante, no votan porque sienten que no pueden cambiar de algún modo, que más allá de las propuestas mi voto no va a cambiar. Yo he participado, hemos seguido algunas internas en donde vemos que los candidatos a última hora dicen vayan a votar, salgan, el voto joven puede cambiar, como que siempre se espera que el voto joven sea un poco disruptivo con lo tradicional también, no sé si eso realmente va a suceder. ¿Analizaron eso? ¿Alguien analizó eso con algún tipo de estudio para decir, creemos que estas son las razones por las cuales los jóvenes realmente no se van a votar? Mariana, desconozco si existe algún estudio específico sobre el tema que tenga algo riguroso de respuesta. Sí. Sin embargo, podría intentar dar algunas opiniones al respecto. Yo creo que hay varios factores, ¿verdad? Yo creo que sí tiene que ver el mecanismo de comunicación, no para convencer, sino para hacer llegar el mensaje Buen punto. hasta el mensaje mismo. Sí, me parece que, y puedo decir algo importantísimo, yo siento que el sentir general
tiene que ver con que la gente siente que no vale el voto. Es decir, que si no se ve reflejado, si no se ven reflejadas ciertas prioridades en las propuestas y fundamentalmente en las acciones, me parece que se va profundizando esta sensación de desconfianza hacia los representantes públicos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es fundamental a la hora de observar que gran parte de la población juvenil, que encima tiene una energía tremenda y que, como decía hace rato Rodrigo, hoy a través de organizaciones expresa su intención de participar en procesos públicos y no encuentra las puertas para hacer eso, creo que eso hace que todavía se profundice más esa desconfianza y por ende ese desinterés para participar. Yo creo que son los elementos principales. No sé si son los únicos, creo que no, pero me parece que son elementos trascendentes en nuestro medio que hace que muchos de los jóvenes no inviertan, entre comillas, su tiempo para ir a votar el día de las elecciones porque sienten que eso no cambia absolutamente nada. Solamente, Sí, a ver, Mali. no solamente para sumar a eso, sí, el año pasado se hizo un estudio del Foro Económico Mundial, los Global Shapers hicieron un estudio de más de 10.000 jóvenes a nivel mundial y sí, un punto que hay que resaltar es la desconfianza que sienten los jóvenes a la clase política. Entonces muchos jóvenes sienten de que el voto realmente no tiene una incidencia real en la construcción de la democracia, la construcción del país, y eso es lo que nosotros también estamos pretendiendo desafiar. Nosotros no queremos una juventud apática, una juventud indiferente, queremos una juventud realmente empoderada. Y también instamos a los jóvenes que se animen a jugar el partido desde adentro, ¿verdad? Que dejen las gradas, que dejen la comodidad del celular. Y no solamente que voten, insisto, que propongan, que exijan, que debatan, que cuestionen, que realmente sean los protagonistas en todo el proceso electoral. Eso es lo que nosotros apuntamos como Secretaría. Antes de ir a Pedro Rodrigo, ya que... Sí, el proyecto Quienes Elegimos en el 2015 lanzó una investigación al respecto que estuvo a cargo de David Rivero, que es el presidente de la organización Reacción de Ciudad del Este, que es una organización juvenil. Y él identificaba cómo la participación tiene una connotación en el imaginario colectivo distinto a partir de las generaciones. Para una generación, la que se crió en la dictadura, es peligro, riesgo. No te metas en política, es peligroso. Después vemos una segunda generación que vivió la caída de la dictadura, ¿verdad? Que vio como una oportunidad de libertad, de expresar la libertad. Pero la generación que hoy nos toca, en la que estamos, cuál es la connotación que le ve la participación política, es corrupción. Si uno se mete en política es porque quiere algo, porque quiere enriquecerse de alguna u otra manera. Buscar cargos públicos es la manera en la cual uno tiene éxito. O sea, ese es el imaginario. Entonces genera cierto rechazo, pero eso no significa que no haya otros canales de participación o de involucramiento de la juventud en cuestiones sociales. Por eso yo decía, si tenemos un concepto muy restrictivo con respecto a la participación política, que se le ve mucho activando en políticas, no vamos a ver pero otros no fenómenos. En política partidaria. Exactamente, nos vamos a ver otros fenómenos, como por ejemplo los voluntarios de techo. Podemos decir que lo que ellos hacen no tiene una connotación política, capaz no partidaria, pero tiene un rol social. No electoral, por supuesto, más allá de que estemos de acuerdo no en lo que hace Techo, pero tiene un componente de público. Entonces, esos tipos de mecanismos tenemos que tratar de vincularlos o conciliarlos y reconfigurar el concepto de participación que tenemos. Pedro. Simplemente para cerrar un poquito el tema ese del que los votos no se cierran por las redes, es cierto, pero sin embargo hay candidatos que fueron elegidos y a través de las redes sociales hicieron su campaña netamente por una cuestión de presupuesto, además. Y además el discurso, los que utilizan por ahí las redes sociales lo utilizan mal incluso. Recién recibí un mensaje por WhatsApp de uno que vota de punta a punta. Para mí es una ofensa, porque yo, como mucho, soy crítico y bien selectivo con mis votos. Jamás voy a votar de punta a punta a nadie. Simplemente, cómo se siguen equivocando con el lenguaje. Contá lo que respondiste, Pedro, contá lo que respondiste. No, bueno. Ahora, el tema es el siguiente. Estamos hablando de 18 a 29. No es lo mismo un joven a los 18 años que a los 29 o a los 32. Entonces ahí se tiene que ir
a comenzar a tamizar, a ver, justamente porque es como que se está hablando y es como que es todo lo mismo. Y no es lo mismo. Totalmente de acuerdo. Vos no sos la misma persona. Totalmente. Vos cambias tus intereses, cambias tus posturas, cambias tu forma de ver la vida, cambias un montón de cosas. Entonces yo quiero saber cómo eso se está evaluando hoy por hoy. Porque hablamos jóvenes, pucha, pero nosotros todos iguales. Magalí, por favor. Sí, mira, pero yo estoy totalmente de acuerdo con tu visión. Nosotros sí tenemos que no solamente estar pensando que un joven de 18 años y uno de 29 años es distinto en la forma de pensar y actuar, sino que también un joven de Canindeyú no tiene las mismas necesidades, los mismos desafíos que un joven en San Pedro, ¿verdad? Por eso es demasiado importante estar en contacto con la gente. Las políticas públicas no se construyen detrás del escritorio, se construyen en el terreno con la gente. Y nosotros sí como Secretaría apuntamos a tener políticas focalizadas a las distintas juventudes. No podemos hablar de una juventud, a las distintas juventudes en Paraguay. Y es un desafío enorme. Nosotros como Secretaría tenemos un presupuesto muy limitado, entonces sí es un desafío enorme abordar una campaña de participación cívica pensando en ese sentido, pero sin duda es algo que lo tenemos que contemplar y ya en el diseño poder enfocarnos a los jóvenes y también en las redes sociales. O sea, hoy por hoy los jóvenes más jóvenes están más que nada en Instagram, los jóvenes ya un poco más adultos están en Facebook, ¿verdad? A un punto que sí quería también comentar lo que mencionaste en un principio. Los jóvenes en las redes sociales, en lo que es el proceso electoral de Estados Unidos, que yo justamente viví muchos años en Estados Unidos, para las elecciones ahora las que pasaron entre Hillary Clinton y Donald Trump, realmente las redes sociales hicieron una enorme diferencia a la hora de acercar la información de los distintos candidatos y el nivel de involucramiento de los jóvenes a través de las redes sociales llegó a un récord en Estados Unidos y es lo que nosotros también acá en Paraguay apuntamos a lograr, ¿verdad? No solamente que los jóvenes critiquen en las redes sociales, es que realmente se informen, que participen, que debatan, que exijan propuestas, que exijan respuestas. Eso es lo que queremos hacer como Secretaría. Vamos a hacer una nueva pausa, pero antes, Pedro, tenemos un consejo para nosotros. Sí, señor, porque vos sabés que somos noticias, somos deporte, somos debate, somos tus compañeros de todos los días, porque te brindamos la noticia que necesitas al salir nomás de tu casa. Al mediodía tenés toda la información del mundo del deporte y te acompañamos por las tardes con todas las novedades del día, porque nos gusta acompañarte. Somos Radio 1, uno para todos. Been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cohesive sensation. Muy bien, estamos volviendo. Y hay discusiones en la pausa también, porque Felipe dice que yo no le dejé cerrar la idea hace rato. Simplemente lo que yo estoy diciendo es que quería aclarar sobre el punto antes de que él continúe. Él sigue considerando que lo mío fue una falta de respeto. Le pido disculpas si es que él cree que no pudo cerrar su idea, cuando en realidad para mí, repito, para mí, estaba construyendo una idea sobre algo que yo no dije y para mí estaba equivocado. Muy bien. Genial, Toto. Ahora que soy conductor y todo un hombre de palabra y educado, ahora podemos Perdón, conversar. sigo siendo igual de intolerante que hace un rato. Claro aunque que sí. yo sostengo que fui sumamente Pero tolerante. no voy a entrar en porque una te dejé discusión terminar. particular que no le hace al fondo del programa, pues. No están No, pero entrando, sí hace al fondo Note que no están de la entrando en discusión ninguna general, discusión porque particular. estamos hablando de Mariana, participación. él empezó, yo no puedo No, yo digo que responderle. no están entrando nomás, Felipe. No, Ambos. Es más, perdón, Me va a yo estoy cambiar diciendo nomás que el tema sí porque- estoy entrando. Sí, y no me Exactamente. parece. No, No, va a ser el yo- fondo del programa, me parece. Está bien. Exacto. Yo Invitamos creo a tres que sí. personas Perdón, súper yo creo interesantes que con sí me propuestas. parece. No le dejamos hablar porque no estamos metiendo nosotros. Claro, no, Exacto. pero yo creo que sí me parece porque hace la discusión en general que es sobre justamente hablar de democracia y los puntos de vista de las personas. Ahora, si no quieren entrar en el tema y quieren ir directo a las preguntas, No, a mí no me parece, hermano. Sí, para la gente de Naciones Unidas, ¿cómo se conjuga, digamos, todo esto que están diciendo, el nivel de participación, que generamos juventud mucho más activa, con eso, con las realidades de necesidades de cada uno? ¿Cuál es mi punto? Voy a aclarar porque si no, otra vez van a saltar así a corregirme eso antes que termine. Como decía Mali, el joven de menores de 30 en Canindeyú tiene una realidad y una necesidad muy distinta a la que nosotros estamos sentados acá hablando en un estudio de televisión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le pedís al que tenga el mismo nivel de involucramiento o de compromiso, inclusive, más allá de por quién voto, quién no voto, decía no votar, ¿verdad? Cuando te dicen, no, pues amigo, yo estoy capé, estoy en el día a día remándola, tratando de llegar a fin de mes, ¿verdad? Comprarme un champión y una remera, que esa es
mi mayor aspiración. Yo no quiero que cambie el país, ni que las cosas mejoren para todo el mundo. Para mí, quiero que mejore. Bien, O sea, Felipe, quiero aclararte dos cosas primero y darte la respuesta después. Primero, el Consejo Consultivo se construye por una iniciativa de UNSPA, que es una de las agencias de las Naciones Unidas, pero el debate interno tiene autonomía, digamos. Claro. Hay representación, o sea, es una postura del Consejo, más o menos la que estoy transmitiendo. Nada más para que quede claro eso. Lo segundo es que lo que hemos hecho hasta ahora en la corta vida, digamos, del Consejo Consultivo es construir unas prioridades. En ese debate, por supuesto, nos ha sido posible construir ciertas ideas sobre lo que vos planteás, ¿verdad? Y en mi opinión particular, creo que es fundamental que pensemos en el momento de la construcción de las políticas públicas en un elemento fundamental que es el contexto. Si la contextualización de la construcción de la política pública es fundamental a la hora de entender que le va a llegar a alguien o no le va a llegar, ¿verdad? Y otro factor... Y también cómo toma esa persona, cómo claro, recibe el mensaje. y creo que a lo que decía ahora, otro factor es ir viendo cómo la construcción hace que la participación sea un elemento para que esa contextualización sea precisa. Sí, yo, como decías bien vos, difícilmente me siento a construir una política para un joven de San Pedro en el cual vamos a tener ideas comunes, pero hay cosas del contexto que yo desconozco porque vivo en Asunción. Entonces tenemos que empezar a construir también espacios de participación en dos etapas fundamentales de la política pública, la construcción y la ejecución. En ambas etapas necesitamos nosotros construir mecanismos de participación. Eso no implica que todos los habitantes participan. Ni que todos piensen igual tampoco. Ni que todos piensen igual. Significa que construimos espacios y metodologías participativas para que a través de esos mecanismos logremos condensar la propuesta que aterriza en el contexto. Me parece que ese es un primer paso para que lo que decidimos en términos de política pública, ya sea nacional o local, realmente responda a la necesidad del joven en determinado territorio, ¿verdad? Cuando eso ocurre, me parece que hay todavía mayor posibilidad de que primero las condiciones hagan, porque voy a hablar de condiciones que me parece fundamental, Sí. las condiciones hagan que realmente el joven tenga posibilidad de participar. Y la condición de participar no es solamente invitarle a sentarnos a hablar, sino implica justamente atender una serie de prioridades de derechos que hoy dificultan un montón de cosas para el joven, ¿verdad? Que están dentro de esta prioridad que te hablaba, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con la realidad cotidiana, ¿verdad? Entonces creo que esos son algunos de los componentes que se conectan para que intentemos nosotros que la política pública empiece a hacer contacto con la juventud. Cuando eso ocurra, me parece que va a haber mayor interés también de participar en política. Si no existe eso, el interés difícilmente existe. Hay una palabra, hay una palabra que es así súper, ¿verdad? Está muy de moda ahora, es empatía, ¿verdad? Lo que no quiero nomás yo evitar que con tanto gregre, finalmente nos estemos también distanciando de los jóvenes. No construimos realmente política pública participativa. Por eso que estamos hablando en chino básico, para el tipo lo está remando en el día a día, todos los días, con otras prioridades, ¿verdad? Entonces lo estamos alejando finalmente. Si tu política no responde a esas prioridades, tu política no está contextualizada y no va a tener contacto con el joven. Claro. Ese es el punto. Y ese, sí, coincidimos plenamente. Para Magali, creo que va un poco, digamos, en la línea de esa desconexión, pero Sí. sé que conoces bastante, digamos, el país y justamente has trabajado con sectores jóvenes. Sí. ¿Cómo realmente la clase política, en tu percepción, digamos, Sí. está interesada en que los jóvenes voten? O sea, realmente porque, no solo por el tema de cómo, porque yo sé que en las zonas más alejadas, impensablemente las redes sociales y el celular es el medio de comunicación para llegar incluso a zonas rurales. Es el medio de comunicación con el que se manejan los jóvenes. Si hay Facebook, páginas de la ciudad, digamos, al toque están respondiendo. Ahí se difunden los chismes y las noticias de la ciudad. O sea, están interactuando, pero yo no sé si realmente, o sea, yo quiero saber si estás de acuerdo o qué te parece, que el político realmente no tiene interés en que esa población joven, más allá a lo mejor de la zona urbana de Asunción, vaya a votar. Es decir, aquel que está en zonas rurales, que está en ciudades como las que mencionaba Toto, sea Canindeyú, San Pedro, Cazapá, no se van a saludarle a ellos ni a pasarles incluso la mano, como decía Felipe. Ahí se van a la jefa de hogar, se van a los papás. No hay como un contacto. Cuando los políticos hacen esas giras en esas zonas, no hay interés demostrado en los jóvenes realmente, por lo menos de lo que yo conozco. A lo mejor estoy equivocada. Entonces quiero saber si te parece eso. ¿Realmente no tienen interés? ¿Eso es más para la foto, para Asunción, digamos? Y allá eso no es real, o estoy equivocada. A ver, a mí me resulta difícil generalizar
a la clase política. Sí. Yo creo que sí hay candidatos, hay políticos que realmente sí les interesa mucho escuchar a los jóvenes, que realmente se están enfocando en la población juvenil. Hoy, con ministra de la Juventud, prefiero no dar nombres, pero sí creo que todos los políticos, independientemente de a qué están aspirando, tienen que escuchar a los jóvenes. Y tienen que escuchar a los jóvenes en los 17 departamentos, entendiendo que las realidades son muy distintas, ¿verdad? Si nosotros hoy somos el país más joven de toda la región, nosotros hoy tenemos el 60% de la población tiene menos de 30 años. Cuando hablamos de jóvenes de 15 a 29 años, estamos hablando de 1.800.000 jóvenes. Si nosotros realmente no le ponemos al joven en el centro de la agenda, no solamente en la construcción de las políticas públicas, sino que en el centro de la agenda como país, realmente estamos fallando como país. Y yo creo que los políticos tienen que entender que hoy la decisión la tienen los jóvenes. Una cosa es que tengan, que mi pregunta es si te parece que lo hacen, digamos. Yo creo que sí, sin duda que tienen interés en que los jóvenes voten. A mí me consta que hay hoy candidatos que sí, realmente le importa mucho la voz de los jóvenes, hay candidatos que son muy jóvenes incluso. Entonces yo sí creo que genuinamente les escuchan a los jóvenes. Hay estudios, pero sobre el punto, hermano, hay estudios de opinión, o sea, sondeos, encuestas, cuando te dicen que ahora, en esta interna mismo, antes vos sí cerrabas un trato, un voto con toda la familia, con el papá, con la mamá. Ya incluía también los hijos. A la mamá o el papá te dicen, no, allá tenés que hablar con mi hijo, están allá en el fondo jugando, viendo la tele, no sé qué, están en el celular. Tenés que hablar con ellos en particular. No, es así que, digamos, cerrar conmigo, yo garantizo el voto de la juventud. O sea, lo de mi casa, lo de mi hijo. Familiar. Claro, no, hay más ese voto clan así. O sea, por lo menos es lo que se ve en los estudios. Pedro. Rodrigo, hoy estamos en una sociedad en donde lo rápido y lo fácilmente digerible es lo más positivo, ¿no? Pero me imagino que hay cosas que son tradicionales. Por ejemplo, es cierto, hay muchos candidatos jóvenes, pero vos ves en fin, no me convence porque tiene una actitud poco clara. Lo que yo pregunto es claro, la gente entiende que ni lo joven es sinónimo de renovación, ni la experiencia es sinónimo de sabiduría. La gente, este sector del cual estamos hablando hoy, ¿tiene claro eso? Yo creo que no, Pedro. ¿No? Mira, te pongo dos ejemplos bastante interesantes Sí. de cómo no necesariamente tener representantes jóvenes implica tener una política joven. En Estados Unidos se dio todo el fenómeno político de lo que fue Bernie Sanders. Bernie Sanders es un político veterano, más de 60 años, pero logró convocar, fue el candidato que logró convocar a la mayor cantidad de jóvenes en su campaña política. Por su discurso. Por su discurso renovador, anti-establishment, más allá de que esté uno de acuerdo o no con sus perspectivas, fue el candidato que más logró convocar a la juventud. Lo mismo pasó con Jeremy Corbyn en Inglaterra, también un político veterano, lo mismo, con un discurso renovador, anti-establishment, logró convocar a una gran masa juvenil. Incluso cuando tuvo problemas en el interior de su partido, fue nuevamente esa masa joven de su partido que nuevamente renovó su liderazgo. Entonces, yo creo que va por un cambio de paradigma, que en donde se le ve al joven como que el joven es el apático, el joven es el que no le interesa la política y que hay que educarle y no ver que en realidad lo que tenemos que cambiar son las instituciones, los partidos que tienen que cambiar y readaptarse a la nueva perspectiva del joven. Por ejemplo, utilizar las redes sociales como plataforma informativa en vez de como una plataforma de interacción, donde uno en sus redes sociales lo único que hace es poner lo que hizo, una foto acá, venía allá, me saqué la foto con esta población, en vez de preguntarle, ustedes que me siguen, ¿qué piensan de esto? ¿Qué hacen? ¿En qué podemos trabajar juntos? ¿En qué podemos llegar a acuerdos? Entonces implica todo un trabajo de renovar nuestra conciencia, de renovar nuestras ideas con respecto a ciertos formatos. A ver, estamos hablando ya casi, es el segundo bloque del programa y estamos hablando sobre el voto y una cuestión que puede ir un poquito más atrás, un poco más adelante, pero es importante también lo siguiente, tenemos que saber dónde estamos parados para ver qué es lo que estamos haciendo. Si quieren ser más drásticos para poder solucionar un problema, primero hay que admitir
que lo tenemos, ¿verdad? Y eso se traduce a un montón de cosas. ¿Qué piensan ustedes de la herramienta del voto? O sea, ustedes son las tres personas que están con nosotros, una desde el Estado, otra de instituciones que, digamos, trabajan abiertamente, y ustedes que están haciendo directamente un trabajo de a quién elegimos. ¿Qué piensan del acto de ir a votar? Y si en realidad se puede construir algún tipo de estas políticas que estamos hablando desde el vayan y voten, es importante que voten. Está más que claro, para mí al menos, que muchas veces el voto no define y que no tiene que ver mi intención de ir a votar con mi compromiso social. Ya mencionabas lo de Techo, mencionabas las otras organizaciones de hecho, en donde hay muchos jóvenes que van con un compromiso, pero a lo mejor no tienen la más mínima intención de votar y eso nos los hace despreocupados. Porque ese también fue el mensaje, si no votan no reclaman, si no participan no les importa, ¿verdad? O sea, ¿qué piensan ustedes de cómo podemos encarar el hecho de ir a votar con el decirles, si votás sos interesado, si no votás no sos interesado? Yo creo que es una perspectiva equivocada. El voto es fundamental, siempre es fundamental, pero el hecho de no votar también expresa una postura política. Entonces, ¿cómo seducir nuevamente a esa población, a ese sector que no está viendo un mecanismo, el voto? Es el gran desafío. Pero no solamente termina en el voto, como creo que todos vamos a estar de acuerdo, la construcción de la democracia es de todos los días. Es de controlar, monitorear a nuestras autoridades, de estar pendientes del debate público e incluso en todo tipo de discusión política, debate que tengamos con nuestras comunidades, con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, el voto es fundamental, pero no acaba ahí. Fernando. En mi opinión, el voto es importante, pero como decía Rodrigo, es insuficiente si no damos un contexto mayor de participación, porque si no seguimos anidando la sensación de que el voto no cambia nada. Y eso hace que la gente todavía tenga más motivos para no votar. Entonces, hago un paréntesis, sigamos aclarando eso. Creo que el voto es importante, insto a que vayan a votar a todos, pero es fundamental que ese voto vaya acompañado de un compromiso político de construir condiciones para que la democracia se vaya fortaleciendo. No termina en el voto. Es un elemento importante, pero no termina ahí. Mali. Yo coincido plenamente con los compañeros. Sí creo que el voto es una herramienta fundamental que nos brinda la democracia para elegir libremente a nuestros representantes, y yo creo que más allá de elegir los candidatos estamos eligiendo el país que queremos. Por supuesto que eso tiene que estar de la mano con el compromiso real, no solamente en palabras sino que en acciones del día a día. Creo que la patria lo construimos todos en el día a día y por supuesto que el voto tiene que ir acompañado con acciones reales, pero sin duda que para la construcción de una democracia, para el fortalecimiento de una democracia, es crítico que los jóvenes voten, que todos voten. Si me permiten plantear a la vuelta de la pausa lo siguiente, sí, todos coincidimos que es importante. ¿Cómo hacer para que no termine el voto? Ese es el gran desafío. ¿Creemos en la vida después de la muerte? Sí, pero ¿qué hay después de la muerte en sí? Bueno, vamos a tratar de descubrir qué hay después del voto, a la vuelta de la pausa. Muy bien, estamos volviendo y la pregunta era, ¿y después del voto qué? ¿Cómo no hacer que la sensación termine cuando? A Fernando le pasó porque digamos fue uno de los referentes, al menos públicamente se mostraba el trabajo, luego una no te calles y lo que decíamos, ¿verdad? Como si bien se pudo haber transformado algo, a lo mejor la sensación de la gente que está ahí es que no es un nuevo lugar, ¿verdad? Sino que todo vuelve a la inercia misma de las cosas, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que eso ha sido la respuesta en el micro, en el ejemplo que me toca de la universidad, como suele ser en el macro, ¿verdad? Si uno siente que sí han habido hitos en los últimos años en los cuales los jóvenes han saltado a la escena pública, a la escena política pública, se puede decir, han incidido en política, llámese en nuestro caso en la universidad, en el caso de los secundarios, en lo que tiene que ver con el ministerio y muchos otros casos. Sin embargo, incluso se han forzado acuerdos en los cuales grupos juveniles han dicho queremos participar no solamente del reclamo, sino queremos ser parte de la construcción de la alternativa y de dar camino a esa alternativa. Y te agrego un elemento más, incluso me parece que ha sido importante que los grupos juveniles han reconocido la dificultad también de encaminar esos cambios y se han
comprometido con esos procesos, con esos tiempos. Sin embargo, llegado un momento, se ha abandonado, digamos, esa apertura y se cierran de vuelta las puertas, ¿verdad? Y hay demasiados motivos, demasiados ejemplos para decir esto. Y eso, por supuesto, como decíamos hace rato, profundiza el desinterés de participar de los jóvenes, porque en realidad la participación no termina teniendo un lugar institucionalizado, un lugar vinculante, un lugar donde realmente se pueda sentir con la posibilidad de cambiar cosas conjuntamente con los responsables. Entonces ahí básicamente lo que nos encontramos es con nada después de llegar a los acuerdos. Y esto se puede traducir, por ejemplo, en las elecciones, ¿verdad? Uno tiene un momento de acuerdos, tiene un momento de propuestas previo a las elecciones, luego se dan las elecciones y después ¿qué? Si vos decías que se encuentra después de las elecciones y no tenemos espacios institucionalizados donde se puedan cristalizar, donde se puedan encaminar esas ideas o esas propuestas que quizá al joven le pueda interesar. La verdad es que seguimos teniendo una visión utilitaria hacia la participación del joven. Es decir, creemos en el voto. Creo que la pregunta de Mariana Cerato era fundamental. Yo creo que todos están interesados en el voto joven porque es una cuestión numérica, ¿sí? Y simple. Pero yo creo que muy pocos están interesados en realmente dar participación política a que los jóvenes puedan encaminar ideas, proyectos, hasta políticas públicas y puedan participar en la ejecución. Y me parece que eso es toda una deuda que tiene que responderse en algún momento, porque si no podemos hablar de un montón de cosas, podemos cambiar el canal de comunicación, el mensaje puede ser más lindo, más amable, pero la participación política no existe, entonces el interés tampoco va a existir. Muere todo ahí, ¿verdad? Mali. Nosotros en ese sentido solamente comentar que desde la Secretaría estamos impulsando la creación del Consejo Nacional de Jóvenes, donde justamente queremos que las voces de los jóvenes sean escuchadas. Y vuelvo a decir, donde queremos tener jóvenes indígenas, jóvenes productores, universitarios, jóvenes de todos los departamentos. Y también queremos trabajar en consejos, en mesas de diálogo y acción en los 17 departamentos. Nosotros apuntamos a que el diseño de las políticas públicas le tenga siempre en el centro de la agenda a los jóvenes. Y para nosotros es fundamental que los jóvenes se sientan representados. En lo que es tu pregunta, Toto, yo creo que por supuesto esto no termina en el voto, los jóvenes tienen que involucrarse en todo momento, no nos podemos cansar. Hoy, insisto, hoy el país nos necesita como titulares, no hay espacio para suplentes. Toto, yo coincido plenamente con lo que estaba diciendo Fernando. Muchas veces se utiliza la participación de los jóvenes de forma utilitaria. Pero también es bastante coyuntural, no tenemos espacios institucionalizados donde se pueda dar una participación. Se ve, por ejemplo, en el debate en las reuniones que mantuvo el ministro Riera con los jóvenes estudiantes secundarios. Fue un espacio donde solamente se trataba un tema en específico. Lo interesante sería que se pueda institucionalizar ese espacio de diálogo permanente entre jóvenes, entre el MEC y otros actores inclusive. Pero hay ciertos ámbitos de colaboración entre el gobierno y sociedad civil que yo pienso que se podrían expandir y que puedan abarcar estos temas, ¿verdad? Rápidamente para decirte, te puedo nombrar tres, ¿verdad? El programa Arovia de la STP, ¿verdad? Que es un programa de voluntariado bastante interesante. Se da también el tema de la construcción del presupuesto público participativo que se está dando en varios frentes, especialmente en municipios. Sí. Y también se da desde el programa Gobierno Abierto también de la STP, que Gobierno Abierto es un nuevo paradigma en cuanto a la gestión pública de un gobierno abierto a la participación, abierto a las consultas ciudadanas y que podría potenciarse para que incluya a la participación juvenil. Creo que son estos pequeños pasos que está dando la administración pública que deberían potenciarse e institucionalizarse aún mejor de los que ya están. Muchísimas gracias a los tres por venir, es muy amable. Toto, sí. Dos datos nomás. 80.000 nuevos afiliados en la ANR. Digo el dato que tengo porque a lo mejor primerito en la afiliada del PLR también lo voy a decir. Y se espera que en las internas participe menores de 30 hasta 20%. Hasta 20%.
Del 100% de su participación del global. Se espera. Esas son las mediciones, tenemos 3 acá, tengo que empezar recién. Aunque eran casi 400.000, de esos 400.000, Sí, 20%. 20%. No, estamos hablando de una participación Menores de 30. menor de 30, es importante. Hay que Bueno, ver si están llega. invitados los 3 mañana, menos Felipe, los 2 menos Felipe. Yo estoy castigado. Va a estar castigado Acá por el- y a partir de ahora va a ser un Premiado lo que cartel. está, entonces. ¿Cómo? Premiado lo que está, entonces. Va a ser un cuentazo ahí. Para vos un sacrificio venir. Bueno, si no está Felipe, puedo reconsiderar. No, mentira. Para vos mentira. tipo un sacrificio, no sé. No, Igual. Si ya te dio la bendición acá al Supremo. No quiero parecer poco democrático, pero No, jamás. la renuncia está abierta, ¿sí? Toto, No quiero parecer- contá conmigo, no te Sí, preocupes. gracias, Pedro. Y ahí está. Sí, Fiel, los años no fiel, son Pedro, sabiduría, bien, pero sí Pedro. son compromisos, ¿verdad, Bien, Pedro? Pedro. Sí, la tercera, como no tiene muchas cosas que Comprometida. hacer, ¿Viste? Por tampoco eso los jóvenes no está acá, participan, para la Ya tercera no siempre contás comprometen. conmigo, ¿viste? Bueno, para que vean que soy lo suficientemente democrático con ustedes, están invitados, Buah. pero la renuncia Bien, cada uno está bien, abierta, así bien, que bien, bien, la espero muy en mi bien. escritorio al terminar el programa. Nos vamos a encontrar mañana, chao.